Estamos, hermanos, a las puertas, bueno, una semana antes de la reunión anual, aunque se ha retrasado un poco. La reunión anual debía ser ahora en enero, pero bueno, fue postergada y el primer domingo de febrero, o sea, el próximo domingo, tendremos esta reunión anual donde se deben trazar todo lo que son los informes y las proyecciones, la planificación, de todo lo necesario para ser informado delante de la iglesia. Pero más que hacer una reunión, una asamblea formal, como siempre surge en nuestra mente, ¿no? Apenas mencionamos la palabra asamblea, inmediatamente nos trae a la mente una reunión donde todo es demasiado formal y demasiado regido por normas y por estatutos y cosas así. Pero no, eso no es lo que queremos hacer. Y aunque es necesario hacer esta reunión porque el gobierno lo exige, ¿no? El Estado al cual estamos sujetos como asociación, porque somos, aparte de que somos iglesia, también somos una asociación. No me gusta nada ese nombre, pero legalmente delante del Estado no nos llamamos Iglesia Bautista de San Fernando. Tenemos otro nombre delante del Estado, Asociación Iglesia Bautista Independiente de Chosica. Ese es nuestro nombre en los registros públicos y no hay otra manera porque la propiedad tiene que estar a nombre de la asociación, no a nombre de ninguna persona individual, claro, y estamos sujetos a las leyes de nuestro país, por supuesto. Pero vamos a ir a algo mucho más profundo, ya no en relación a SUNAR o a los registros públicos o al Código Civil de la Nación Peruana, etcétera, ya no en referencia a eso. Vamos a hablar de que este es un tiempo de reflexión para ver nuestro rumbo como iglesia, y de eso queremos hablar en esta mañana. Y les invito a ir a sus Biblias, a Revelación capítulo 2, Revelación, o sea, Apocalipsis, ¿no? Es lo mismo, Revelación capítulo 2 del 1 al 7. Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y sufres, y has trabajado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Por lo cual ten memoria de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Muy bien, esta es la primera de las iglesias en la serie de 7, ¿no? Y aquí está la iglesia de Éfeso, que históricamente fue la del primer siglo, y la iglesia del primer amor también, porque era la iglesia naciente, la del primer siglo. Y a esta iglesia el Señor le dice que Él conoce las obras que su iglesia hace. Dios conoce, dice versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Hasta allí, ¿no? Si habremos podido trabajar un poco, ojalá que así seamos considerados por el Señor, hermanos. La iglesia de San Fernando a lo largo de muchos años
ha dado origen a otras congregaciones en la zona de Chosica y Chaclacayo. Hay como unas 8 o 9 congregaciones, iglesias bautistas entre Chosica y Chaclacayo. Y sin temor a equivocarnos, las 8 que hay se han originado aquí en esta iglesia. A veces de manera indirecta, eso también es cierto, ¿no? A veces de manera indirecta, no de manera directa. Es decir, no porque fueron formadas, enviados de aquí, a veces ha sido de otra forma, pero ya sea de manera directa, enviados por esta iglesia o en forma indirecta, siempre se traza sus orígenes siempre aquí, a San Fernando, ¿no? Y que dentro de poco vamos a cumplir 58 años. Al revisar esa historia nuestra anterior, también necesitamos 2 cosas: examinar lo que ha sido anteriormente y por otro lado mirar hacia el futuro. En realidad no necesitamos mucho tiempo para examinar lo que ya aconteció, porque no podemos cambiarlo por eso, ¿no? Pero sí podemos cambiar lo que viene en el futuro, eso sí, y a eso nos dedicamos. Por eso ustedes, cada asamblea que hemos tenido cada año, hermanos, no sé si se han dado cuenta de algo en especial, pero no le hemos dado mucho énfasis a los informes, pasó así, pasó asá, de esta manera sucedió en el mes tal, sucedió así, y un informe detalladísimo de cada cosa que sucedió el año anterior. Un informe general sí, pero no necesitamos tanto detalle. Lo que necesitamos es planificar lo que viene, qué haremos, y si no salió bien lo que hicimos el año anterior, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entre paréntesis, no planificamos para un año, hermanos. Ustedes me han oído decir eso, ¿no? Otras veces. No planificamos para un año, planificamos para 20 años adelante, no para un año. Planificar para un año es tener la vista miope. Planificar para un año no sirve de nada. No, planificamos para muchos años hacia adelante. Y cambiamos de rumbo, y ese cambio de rumbo apunta a muchos años hacia adelante. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que el Señor conoce estas 3 cosas, ¿no? Estamos en el capítulo 2, versículo 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Dios conoce. No creo que hayamos trabajado muy bien, sinceramente, ¿no? Pero algo, un poquito al menos, tal vez hicimos. Y ese algo, un poco que hicimos, el Señor dice, yo sé tus obras, yo sé tu trabajo, yo sé tu paciencia. Algo más, y que tú no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí el Señor realmente felicita a esta iglesia por haberse mantenido bastante fiel a su palabra, por haber mantenido un celo necesario en cuanto a la pureza de su palabra. No puedes sufrir los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El celo por la verdad, el fervor y la lucha por la verdad. De eso también le felicita el Señor. Conozco tus obras, dice el Señor, sé tus obras, sé tu trabajo, sé tu paciencia. Y también que no puedes sufrir a los malos, no puedes sufrir los malos, no puedes soportar que los que transgreden la palabra de Dios
estén también como parte de la iglesia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El celo por la verdad es felicitado por el Señor en esta iglesia de Éfeso. Seguimos en el versículo 3, y has sufrido y sufres y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Dios conoce cada cosa que hacemos y Dios conoce cómo lo hacemos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si lo hacemos motivados por un motivo verdadero, si lo hacemos motivados por el amor de Dios o tal vez motivados porque me han obligado solamente. Pero Dios conoce cada cosa que hacemos. Miren, está hablando como iglesia, ¿no? Recordemos que es una carta a una iglesia. Dios le está hablando como si fuera una persona. Así. Porque no dice, ustedes han sufrido, ustedes sufren, ustedes han trabajado. No le está hablando así, todos ustedes han trabajado, han sufrido. No, le está hablando como si fuera una sola persona, ¿no? Verso 3, y has sufrido tú, ¿no? Como la iglesia entera, como una sola persona. De esa manera ve Dios a su iglesia. Cuán importante es entonces que la iglesia esté unida. Porque Dios mira a su iglesia como una sola persona con un solo pensamiento. Y por eso le está tratando, no diciéndoles todos ustedes, sino tratándole como una sola persona. Desde el versículo 2, yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia. De manera individual, tratándole a la iglesia entera. Y has sufrido y sufres, y has trabajado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. El Señor le felicita en realidad por todo su trabajo en relación a Dios, porque esto es en relación a Dios. Y ahora, después de felicitarle, le dice en el versículo 4, pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Y allí es donde queremos hablar también acerca de nosotros, hermanos. Miren que todo el trabajo de ellos, el sufrimiento, la paciencia que Dios conocía acerca de ellos en la iglesia, quedaba opacado por esto. El Señor les dice, has dejado tu primer amor, por lo cual ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando nosotros encontramos en la Biblia esta reprensión, es necesario volver siempre al fundamento. Y no, el fundamento no son cosas extrañísimas, misteriosas, no, son cosas sencillas. Y a ese fundamento sencillo es a donde necesitamos volver para recuperar el primer amor. Por ejemplo, ¿no? En las artes marciales, que es pues el karate, el judo, esas disciplinas de lucha y de defensa, en las artes marciales dicen que los fundamentos de la lucha cuerpo a cuerpo, de la defensa, son muy sencillos, muy fáciles de recordar. Cómo defenderse, cómo atacar, cómo guardar el equilibrio, cómo sorprender al adversario. Porque si no sabe defenderse, ni atacar, ni guardar el equilibrio, ni sorprender al adversario. Son fáciles de recordar esos fundamentos. Y según dicen en el karate, ¿no? Los primeros aprendizajes son eso: cómo defenderse, cómo atacar, cómo sorprender al adversario,
cómo guardar el equilibrio es fundamental, porque lo que el enemigo hará, el adversario hará, es a mí hacerme caer. Entonces tengo que saber cómo guardar el equilibrio y no caer. Las primeras lecciones básicas son eso. Y luego avanzan en el karate hasta que obtienen, después de años enteros de experiencia, llegan a obtener, a veces hemos visto, ¿no?, el cinturón negro. ¿Y qué grados vienen? El cinturón negro es como uno ya experto reconocido en el karate. Pero ¿qué viene después del cinturón negro? ¿Cuál es el grado más alto todavía al cinturón negro? ¿Saben cuál es? Un regreso a los fundamentos. Y en ese nivel superior del carácter, de nuevo vuelven al fundamento. Cómo defenderse, cómo atacar, cómo guardar el equilibrio, cómo sorprender al adversario. Es decir, el nivel superior de ese arte marcial es más profundamente aprender los mismos fundamentos de siempre. No cambian, son los mismos fundamentos. Y claro, el que está más avanzado los aprende de manera más profunda. Eso es lo que hace que avance más. Pero no los cambia, sino que profundiza en el mismo fundamento que ha estado desde el inicio. Cómo guardar el equilibrio, cómo atacar, cómo defenderse. Esas cosas tan sencillas que son el fundamento de la lucha marcial. Ahora miren, con ese ejemplo, hablemos de nosotros como iglesia. Los fundamentos de una iglesia, así como también de la vida de un creyente, ¿no? ¿En dónde están los fundamentos de la vida de la iglesia? Proclamar la palabra de Dios, hacer discípulos. Y tal vez en hacer discípulos se puede concentrar todo lo que es la tarea de la iglesia. Hacer discípulos. Fue el mandamiento final que el Señor les dio, ¿no? Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí en eso se resume la tarea de la iglesia. Hemos hablado de eso hace poquito, ¿no? El mandamiento de Dios fue llenar la tierra y sojuzgadla, llenar la tierra de los hijos de Dios. Ese mandato le dio Dios a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, es decir, que Adán y Eva, al tener hijos y mucha descendencia, iban a llenar la tierra de hijos de Dios. Se entiende, sin el pecado, ¿no? Y el mundo llegaría a estar lleno de los hijos de Dios, donde no había la presencia del pecado. Pero la desobediencia de ellos trastornó todo. Y sin embargo, la tarea de la iglesia el día de hoy viene a ser exactamente igual, para cumplir el mandamiento de Dios exactamente igual. Llenar la tierra de los hijos de Dios. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en eso se concentra la tarea de la iglesia. ¿En qué se concentra la tarea de los padres? No solamente en la relación entre ellos, ¿no? Aunque ahora en estos últimos años, en las últimas décadas en el mundo está muy en auge una idea bastante egoísta. ¿Saben cuál es eso? Bueno, yo estoy contigo, no somos esposos, somos pareja. Ojalá duremos muchos años como pareja y no quieren usar ni respetar la palabra matrimonio. Seremos pareja mucho tiempo, pero sin hijos. Disfrutemos de la vida tú y yo. ¿Para qué hijos? ¿Para qué sacrificarse en eso? La vida es una sola, disfrutemos de la vida. ¿Se da cuenta del egoísmo de ese pensamiento? Es decir, no queremos tener hijos porque implica sacrificio. No queremos tener hijos para no amarles,
para no sacrificarnos por esos hijos. Esa es la idea que está allí. Pero si dejamos de lado ese pensamiento moderno, entonces, ¿cuál es la tarea de dos personas que se han casado? Muy felices el uno con el otro, sí, pero nunca va a estar esa felicidad completa si no vienen los hijos. A veces no hay hijos, ¿no? Y muchas veces resulta que ellos sufren, los esposos, por falta de los hijos, no por egoísmo, porque aman mucho al hijo que podría venir y que no viene. Pero normalmente una pareja matrimonial entonces va a esperar que vengan hijos. Y la tarea de ellos dos, del padre y de la madre, el esposo y la esposa, la tarea de ellos se resumirá en el resto de su vida en criar una familia, en criar unos hijos, y ya una vez que los hijos hayan también llegado a la adultez, tendrán ellos su propia familia. ¿Cuál es la tarea de nosotros como iglesia? Es el mismo mandamiento de Dios: fructificad y multiplicaos, y haced discípulos a todas las naciones. Y si no entendemos que ese es el mandamiento de Dios, entonces estamos igual que las parejas modernas, ¿no? En Japón, por ejemplo, en Japón es un problema grande. No tienen hijos las parejas, no hay una nueva generación, no hay niños, es decir, hay muy pocos niños. Y Japón se va a llenar de personas adultas y ancianas, y no hay una nueva generación que los reemplace. Creo que Suiza, también varios países tienen ese problema. La gente se ha vuelto bastante egoísta. Los hombres y las mujeres no quieren sufrir el proceso de tener hijos. Quieren su propio bienestar, no quieren sufrir por esos hijos, que es la manera como Dios nos ha hecho. Amamos a nuestros hijos, damos todo por ellos, porque les amamos. Eso es lo normal que Dios ha hecho. Pero ahí está la generación moderna, ¿no? No quieren casarse, porque no quieren casarse. Tampoco quieren tener hijos. Esa es la maldad de la generación moderna. Pero regresando a nuestra tarea como iglesia, hermanos, ¿no? Nuestra tarea como iglesia es la misma: fructificad y multiplicaos. Tener hijos espirituales, esa es nuestra tarea como iglesia, tener hijos espirituales. Eso es toda la tarea que Dios nos ha dado como iglesia suya. Ahora, para llegar a eso, se va a requerir, igual que en la familia, ¿no? Para tener hijos, el papá, la mamá se casaron, les va a implicar, por supuesto, bastante trabajo, bastante sacrificio, claro que sí. Tendrán que trabajar duro por amor a sus hijos, tendrán que dar el tiempo necesario al bebé, y se enfermó el bebé y uno sufre, y un montón de problemas que vienen por la crianza de los hijos. Pero uno jamás le va a decir al hijo: por tu culpa yo sufro mucho, por tu culpa trabajo mucho. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Sufrimos por nuestros hijos contentos. Y jamás les echamos en cara: mira, por ti no puedo pasearme, por ti no puedo tener más plata, y por ti. No, nadie hace eso, porque los amamos. Y esa es la ley del amor que Dios ha puesto en la familia. Y en la iglesia, hermanos, es lo mismo, pero de manera espiritual. Necesitamos tener hijos espirituales. Lo que pasa es que hemos olvidado eso, y por eso hemos hablado hace un momento de volver al fundamento. Si el Señor dice, versículo 5, por lo cual ten memoria de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras de la iglesia cuando la iglesia recién nació en Jerusalén? ¿Cuáles eran sus primeras obras? Dice la Biblia ahí, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso era el primer amor de la iglesia. El fruto de ese primer amor serán los hijos espirituales. ¿Cuál es el fruto del amor de una pareja de esposos? Los niños que vienen. Ese es el fruto. ¿Cuál será el fruto de nosotros hacia Dios? Los hijos espirituales que tienen que venir. Entonces, estamos examinando el fundamento de la misión y de la tarea que Dios nos ha entregado como iglesia. Muy sencillo ese fundamento. En el karate hemos mencionado el ejemplo del karate, ¿no? Cómo defenderse, cómo atacar, cómo sorprender al adversario, etc. Pero ahora, en cuanto a la iglesia, es muy fácil de entender. Si hablamos de volver al fundamento, de volver al primer amor, es muy fácil de entender. Lo que Dios nos ha encomendado es que tengamos hijos espirituales. Eso es lo que nos ha encomendado Dios. Tener hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales tienes, hermano? Hermana, tal vez uno. Y si tienes tu hijo de sangre, que también pertenece a Dios, él también cuenta, ¿no? También cuenta, es tu hijo de tu sangre, pero también es hijo espiritual, también cuenta, porque ahora él también es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos? No nos va a preguntar Dios cuando vayamos a su presencia, ¿no? Ninguna otra cosa sino, ¿dónde está el fruto de tu vida? ¿Dónde están tus hijos espirituales? Y si una pareja de esposos tiene todas las cosas posibles en esta vida, muchos bienes materiales, pero no logran tener hijos, a menos que no quieran, ¿no? Porque ya esa es otra historia, como hemos dicho, ¿no? Es una historia de egoísmo. Esa es la razón de no querer tener hijos. Pero si ellos aman tener hijos y no pueden, entonces ¿de qué sirve tantas cosas materiales si no pueden tener hijos? ¿De qué nos sirve, hermanos, tener muchos aspectos de avance en la iglesia si no tenemos lo que más es necesario, tener hijos espirituales? Necesitamos orar por tener hijos espirituales. Y ese es el desafío que vamos a plantear justamente ahora, ¿no? Al tener esta asamblea, esta reunión anual. Todo lo que hacemos como iglesia tiene que apuntar a esa tarea de Dios. Ahora, quiero también explicar algo que en algunas iglesias se ha llegado a un extremo. ¿De qué manera? Se piensa entonces, como la tarea principal de la iglesia es tener hijos espirituales, o sea, evangelizar, ganar almas. Entonces, todo lo que hagamos está concentrado en eso. Entonces la iglesia está concentrada en ganar almas, y el mensaje del domingo en la mañana es ganar almas, y el mensaje del domingo en la noche es ganar almas, y todo lo que es la enseñanza de la iglesia está sobre el único punto de ganar almas. Y ahí sí es un problema muy grande,
porque ahí no se ha entendido la verdadera tarea de la iglesia. Sería tan absurdo como que dos personas se casaron y van a tener bebés, ahora otro bebé más, ahora otro bebé más, y ahí que queden como puedan, pero más bebés y más bebés y más bebés, ¿no? No un ratito, mejor no tener muchos, porque hay que criarlos bien y es muy trabajoso y es muy costoso y todas esas cosas. El nacimiento de un bebé solamente es el inicio de la crianza. Entonces, el nacimiento de un hijo espiritual, de un nuevo creyente, solamente es el inicio del discípulo. Y la tarea de la iglesia es edificar a los santos. Ahí lo dice en Efesios 4, ¿no? La tarea de la iglesia, la tarea del pastor es edificar a los santos, crecer cada creyente a la imagen de Cristo. Eso es la tarea de la iglesia. No es únicamente nos movemos en base a ganar almas y ganar almas y ganar almas y eso es lo único. No, ese es un entendimiento bastante equivocado. Bastante equivocado. Perdón que estos días, hermanos, he estado enfermo y con bronquitis fuerte y todo eso. Hubo una conferencia en Lima, una conferencia para pastores, la sección hispana de una iglesia en Estados Unidos vino y el pastor de los hispanos de esta iglesia comenzó a enseñar y dijo eso, ¿no? Que en Mateo 28 el Señor les está diciendo la tarea de evangelizar y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero él añadió esto: si les evangelizamos primero, luego les bautizamos y luego les enseñamos. Pero cuando llegó al punto de lo que le enseñamos al nuevo creyente, él dijo, ¿enseñándoles qué? Enseñándoles a evangelizar a otras personas. Y ahí ya estaba cayendo en un fuerte error, porque el Señor Jesús no dijo enseñándoles a evangelizar a otras personas. ¿Qué es lo que dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enseñándoles toda la palabra de Dios a los nuevos creyentes. Pero este maestro bíblico, este pastor dijo, y primero evangelizarles, luego bautizarles y luego enseñarles. Y hizo la pregunta, ¿enseñándoles qué? Y contestó, enseñándoles a evangelizar a otras personas para Cristo. Y ahí sí está bastante incorrecto, ¿no? Entonces ese es el otro extremo de algunas iglesias, de algunos predicadores, que pensando que todo lo que la iglesia hace se va a centrar únicamente en ganar almas para Cristo. Y eso no es así. Eso es un extremo, ¿no? Porque el creyente tiene que crecer. Y cada creyente que es ganado para Cristo tiene que crecer espiritualmente. Y tiene que crecer a un nivel muy alto. Recuerdan, el domingo pasado hemos hablado de eso, ¿no? Los 7 niveles de crecimiento espiritual. Y cada nivel implica mayor crecimiento espiritual. Entonces la tarea de la iglesia sí es tener hijos espirituales, pero decir que solamente es ganar almas es como criar bebitos y no nos importa cómo crece este bebé, pero ya tengo un bebé. El que vea cómo crece, pero yo lo engendré. Sería tan absurdo, ¿no? Entonces, no es solamente ganar almas, es hacerles crecer espiritualmente de manera profunda. Ahora también, hermanos, quisiera que vayamos por un instante a 1 Corintios capítulo 16. Primera de Corintios 16, desde el versículo 19.
dice el verso 19, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con santo beso. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Acá hay una palabra bastante terrible, es la palabra anatema en el verso 22. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Anatema era lo que había quedado bajo maldición en el pueblo de Israel en la primera batalla de conquistar Canaán. Alguien de ellos desobedeció la orden, desobedeció el mandato de Dios y se apropiaron del anatema de la tierra que habían conquistado. Uno de ellos robó eso y lo guardó, y eso Dios había dicho destruirlo todo porque es anatema, pero uno de estos soldados desobedeció y vino la derrota de Israel, y Dios dijo, no podrán tener ninguna victoria hasta que sea el anatema descubierto. Y encontraron al que había guardado ese anatema. ¿Saben qué pasó con el que había guardado el anatema? O sea, Dios dijo, no tomen el anatema, las riquezas de esta gente, no la tomen, destruyanlas, quémenlas, porque es anatema. Pero uno de ellos desobedeció y lo guardó, lo escondió bajo tierra en su carpa. Y cuando fue descubierto, lo sacó. ¿Y saben qué hicieron, no? Ustedes saben, ¿no? ¿Qué hicieron con él? Acán se llamaba él. Lo llevaron fuera de la ciudad y ahí y lo apedraron, lo quemaron. Con todo el anatema, él y el anatema fue quemado. Y claro, no estamos en el pueblo de Israel, ningún creyente de la iglesia será quemado, claro. Pero miren lo terrible de estas palabras de Dios. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y Dios no nos va a mandar a quemar, sí. Pero mira que todas estas cosas del Antiguo Testamento son una lección para nosotros en el día de hoy. Y Maranata, está ahí la palabra Maranata, que quiere decir el Señor viene, el Señor viene. Nuestro amor por el Señor, hermanos, va a ser puesto a prueba en esta oportunidad, porque vamos a trazar algunos planes en el trabajo de la iglesia que tal vez van a sorprender a muchos, pero que son el regreso al primer amor, son el regreso al fundamento. Y les quiero poner un ejemplo. Miren, hay un grupo como de unos 12 hermanos, hombres y mujeres, que están siguiendo la clase de discipulado el día martes en la noche. Y ya les hemos planteado a ellos que dentro de 2 semanas tendrán que tomar una decisión. Justamente todo eso de lo que acabamos de explicar. Les hemos dicho esto, hermano, hermana, usted está estudiando la palabra de Dios aquí, pero usted tiene que involucrarse en el trabajo de evangelismo. Y si usted es alumno del discipulado, tiene que
salir a evangelizar una vez por semana. Y júntese con alguien, porque el Señor Jesús hizo de esa forma, ¿no? Entre dos. Siempre, siempre entre dos. Nunca los mandó uno solo a evangelizar. Entonces los hermanos que están en el discipulado del día martes tienen que buscar su pareja de evangelismo en cualquier día de la semana. Puede ser también el domingo en la tarde, que lo hemos estado haciendo, y si no es domingo en la tarde, puede ser otro día también. Pero los dos que van juntos a evangelizar se pondrán de acuerdo a qué hora lo harán. ¿Y a dónde? En cualquier lugar hay personas para evangelizar, tocando las casas, yendo al parque, en muchos lugares se puede compartir el evangelio. Entonces los hermanos del discipulado ya saben, mira hermano, si tú estás dispuesto a evangelizar, tal vez no lo has hecho hasta ahora, tienes que comenzar a hacerlo. Ahora, si no quieres participar en el evangelismo, está bien, nadie te va a hacer nada, pero eso sí, no puedes seguir en esta clase de discipulado. ¿Ven? Eso es un ejemplo de las cosas que necesitamos para seguir lo que Dios nos enseña. Hemos sido una iglesia que durante muchos años hemos estado, para ser sinceros, bastante perezosos en cuanto al evangelismo. Esa es la palabra. Perezosos, otra palabra también es dormidos, ¿no? Dormidos, perezosos. Y ese es el fundamento de la iglesia. Por eso decía, el que aprende karate, los fundamentos, esto y lo otro, los primeros fundamentos. ¿Y cuál es el fundamento de la vida de la iglesia? Pues es muy sencillo. Se supone que los creyentes comparten el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Buenas noticias. ¿Para qué son las noticias? ¿Para esconderlas debajo de la cama? Las noticias son para que todo el mundo las conozca, ¿no es cierto? Evangelio quiere decir buenas noticias de salvación en Cristo. Eso quiere decir evangelio. ¿Qué hemos hecho con el evangelio? Nosotros. ¿Qué hemos hecho con las buenas noticias? Hemos estado callados la boca, ¿no? Sin hablarle a nadie de las buenas noticias. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Bueno, empezamos por esto de los hermanos que están en el discipulado. Otra de las cosas en donde Dios va a poner a prueba nuestro amor por la palabra de Dios. Fíjense el problema que tenemos, no solo nosotros, sino muchas iglesias. ¿Qué sucede con los jovencitos? Están siempre dispuestos a venir a su reunión juvenil el día sábado. Siempre. Hagamos su reunión de ellos el sábado, siempre están ahí los jóvenes, los adolescentes. Pero cuando les decimos para que vengan el domingo, no, eso ya es otra cosa, ¿no? Si son 20 jóvenes en la reunión del sábado, si 1 o 2 de esos 20 vienen el domingo, es mucho. Porque siempre sucede el mismo problema. No quieren estar el domingo en el culto. Y eso no solamente acá, es en todas las iglesias. ¿Cuál es la explicación de este problema? La explicación es que nosotros mismos les hemos enseñado a esos jóvenes, desde que eran adolescentes, desde que tenían 10 años de edad, desde que tenían 14 años de edad, desde que tenían 16 años de edad. ¿Qué les hemos enseñado? Claro, no les hemos dicho así, pero ellos captan la idea. El culto, la predicación es aburrida. Por eso te llevan a ti a otra clase, porque ¿sabes qué? Te aburres en la predicación, te aburres. Y entonces el muchacho capta bien la idea.
No le decimos con esas palabras, ¿no? Pero esa es la idea que le damos. Y el muchacho entiende, muy bien, muy bien. Me sacan de la predicación porque es aburrido, por eso me llevan a otro salón. Y hasta que cumpla 18 años, vaya a su salón. No puede usted estar acá en la predicación porque la predicación es aburrida. Por eso hay otro salón para usted. ¿Qué será si le enseñamos a ese joven, ya no a ellos porque ya es muy tarde, ¿no? ¿Qué será si le enseñamos a los que son niños todavía a que reciba el sabor de la predicación desde que es niño? Porque cuando él tenga 16 años, cuando tenga 18 años, para él va a ser lo más natural del mundo estar en la predicación. Como nunca ha estado en la predicación, le gusta venir el sábado, pero el domingo no. No, ahí está. ¿Qué será eso? Debe ser bien aburrido estar ahí. Y nunca viene. ¿Por qué nunca viene el domingo a la predicación? Porque nunca estuvo en el domingo. ¿Por qué nunca estuvo en la predicación? Porque nosotros les hemos botado a los niños de la predicación. Y eso es otra cosa que tiene que cambiar. Ahora, los días sábados, sí, claro, así debe continuar, ¿no? Sus clases por edades, no hay problema con eso. Pero ya cuando es el día domingo, entonces, los niños también deben recibir, captar el sabor de la palabra de Dios. Y ahí tenemos otro problema, miren. Nosotros decimos lo siguiente: los niños no entienden la palabra de Dios, así decimos. Ni siquiera eso decimos, no, tiene 14 años, no entiende la predicación. Pobrecito, ponlo aparte en un salón a los 14 años. Ahora tiene 17 años, dice, no, pobrecito, no entiende la predicación. Todavía tenlo ahí con su maestro. Y desde los niños hasta los 18 años decimos, no entiende, no le gusta, pensándole, dándole a él, no es aburrido. Y decimos, el niño no entiende la palabra de Dios. Así pensamos nosotros. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Quiénes entienden mejor la Biblia? ¿Quiénes entienden la Biblia mejor que los adultos? Los niños. Eso dice Dios. Que los niños entienden la Biblia mejor que los adultos. Eso dice Dios. Que los niñitos, y aún dice los que maman, también dice. Pero dice en general, los niños entienden la Biblia mejor que cualquier adulto. Mientras tanto, nosotros decimos, los niños no entienden la Biblia, ¿no es cierto? Todas estas cosas necesitan ser cambiadas, ¿no? Y allí estamos quebrantando, como ya he dicho antes, estamos quebrantando tradiciones muy arraigadas. Y hay que quebrantarlas, como Josías hizo. ¿Qué hizo el rey Josías? Cuando encontró la palabra de Dios, ¿qué hizo? Comenzó a recorrer la tierra de Israel y mandó quemar, mandó hacer polvo las esculturas de los ídolos, mandó a destruir, a quebrar y a hacer polvo las esculturas idolátricas. Y estas cosas que nos apartan de la palabra de Dios, esas tradiciones tan arraigadas, pues tienen que ser quebradas. Y si no, bueno, hay una sola decisión, ¿no? O las tradiciones de los ancianos o la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? De eso estamos hablando, hermanos, de volver al primer amor. Y les he hablado de dos ejemplos, ¿ve? La participación en el evangelismo y que aprendamos. Estoy convencido de que no va a ser fácil,
pero tendremos que aprender a evangelizar, a compartir la palabra de Dios. Y tenemos que dejar que los niños estén acá con sus padres, no solitos, claro, ¿no? Pero que estén al lado de sus padres, recibiendo la palabra de Dios, ciertamente. Muy bien, les pido por favor ponerse de pie y vamos a terminar en oración. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque nos estás mostrando el camino tuyo, nos estás mostrando lo que tú quieres de nosotros como iglesia. Oh Señor, danos un corazón dispuesto a obedecerte, dispuestos a entender lo que está en tu palabra, para seguirte, para obedecerte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de pie vamos a cantar el último himno, hermanos.